Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy estaremos hablando de la política migratoria de Estados Unidos, qué es lo que podemos esperar ahora una vez que se lleven a cabo las elecciones y que ya sea Kamala Harris o Donald Trump lleguen a la presidencia, hacia dónde apuntarían. Varias veces hemos aquí informado como independientemente quién está al frente del gobierno, siempre los migrantes salen lastimados con las políticas que cualquiera de estos dos partidos, republicano o demócrata, se impulsan. Esto ha sido históricamente desde que se inicia el flujo migratorio, desde que inicia esta historia de la migración, de las leyes migratorias, siempre han ido en una tendencia a buscar el favor electoral de los ciudadanos norteamericanos y siempre en buscar el castigar, el someter a la comunidad migrante. Y para ello es que tenemos, para poder analizar este contexto de la política migratoria de Estados Unidos, vamos a iniciar hablando de lo que es el contexto de la política imperialista que tiene Estados Unidos, independientemente de quién esté a cargo de la Casa Blanca. Las medidas son siempre las mismas, y para ello hemos tomado este artículo de la jornada titulado Trump, Biden y la continuidad del imperio, en el cual nos presentan 10 puntos en los cuales básicamente tanto la política como de Joe Biden como la de Donald Trump cuando estuvo al frente del gobierno de Estados Unidos son prácticamente las mismas. Por ejemplo, nos dice que Joe Biden, después de haber traicionado casi todas sus promesas electorales progresistas y ha dado un giro a la derecha, retomando y continuando muchas de las políticas internas que el mismo Trump ejercía y las cuales Joe Biden criticaba, esto ha llevado a que la política exterior también de Joe Biden se entiende igualmente mucho mejor en términos de continuidad, no así de ruptura con lo que venía haciendo Donald Trump. También dice que igualmente, en medio de las quejas de algunos prominentes neoconservadores, Trump nombró y trabajó con varios de ellos, haciendo de su política exterior, que su política exterior se entendiera mejor en términos de continuación e innovación. Con sus predecesores republicanos, lo mismo que se aplica a Joe Biden, el cual emuló muchas de las políticas de Trump, las mismas que él estaba criticando, y solo lo que hacía era menos fanfarrería y un modo más cordial y sistemático, que es lo que hemos dicho que es la diferencia entre las declaraciones de Donald Trump, en donde habla bastante, las declaraciones que él da son muy fuertes y al final de cuentas las medidas que toma en contra de la comunidad migrante son exactamente igual que las que toma el Partido Demócrata, pero que la única diferencia es el odio que infunde en la creencia de una raza suprema que es la blanca, la cual sería los que vendría teniendo problemas el ciudadano migrante común y corriente, el que está en la calle, que se tiene que enfrentar precisamente con estas personas, a sabiendas de que teniendo a un tipo como Donald Trump en la presidencia, podría ser que tuviesen miedo inclusive de ir a denunciar por miedo a que la misma policía los entregara. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso más adelante. En otro de los puntos que se revisa en este artículo, dice que el meollo del revisionismo trumpista es la política exterior, la cual radica en su afán de alterar los acontecimientos corrientes y querer redireccionarlos. El flujo de la globalización, en su nostalgia por los viejos tiempos perdidos, lo de Make America Great Again, y su decisión por las reglas del juego, tratados y alianzas. Si bien por su lado Biden presumía su compromiso con un orden basado en normas, prometiendo restablecer credibilidad y liderazgo de Estados Unidos respecto a la economía mundial, el auge de China y el Medio Oriente resultó ser igual de agresivo y revisionista que el de Trump o incluso más. Aquí hacen muchas comparaciones de lo que es la política, que básicamente es lo mismo. Y uno de los puntos que creo que es el más importante, que es el último que presentan en este artículo, es y lo leo tal cual, dice: la inmensa ironía está de por sí irónica continuidad, es que la administración demócrata, que según todo la comentocracia liberal nos iba a salvar de la irresponsabilidad del régimen fascista de Trump y su violencia, restaurando la dependencia y la habilidad en la toma de decisiones y en la política exterior, lo que está mucho más cerca en su persecución por las fantasías revisionistas imperiales,
a imponernos en el camino hacia la Tercera Guerra Mundial, lo que jamás ha estado en boca de Donald Trump. Y es una de las cartas fuertes que lamentablemente o afortunadamente, depende a quién apoye cada quien, no ha utilizado Donald Trump. Donald Trump se ha centrado en su discurso a atacar a los migrantes, a decir que todo el problema de Estados Unidos es por tantos migrantes que hay, y culpando de este flujo de migrantes a Biden y a Harris, cuando el problema de la migración está impulsado no por quienes están gobernando, sino por un sistema político imperialista que es el que domina al mundo, y es lo que genera una pobreza bastante violenta para las personas, así como también una violencia delictiva que impulsa que las mismas personas tengan que dejar sus comunidades, y que no son esos personajes sino el entorno político en el que se desarrollan, especialmente Estados Unidos. Y lo que no hizo Donald Trump es exactamente decir que él no estaba metiendo a Estados Unidos en los problemas en los que el día de hoy está con la política de Joe Biden. Eso puede ser que le esté costando, o que le vaya a costar a Donald Trump esta presidencia, pero y vamos a ver un tanto el por qué en cierta forma sería, incluso con el riesgo de lo que conlleva el apoyar a políticas como las de Joe Biden, el que no llegue Donald Trump a la presidencia también es algo positivo. Y esto viene lo vamos a hablar un poco más adelante. Aquí primero vamos a tomar un artículo de La Jornada de David Brooks y Jim Cason, en el cual dice: deportar a 1 millón de indocumentados por año es el plan de Donald Trump. Y aquí es lo que decimos exactamente, cómo Donald Trump se enfoca en este tema de los migrantes para todo su discurso. Aquí nos dicen que Donald Trump en sus discursos ha estado vanagloriándose de aparentemente el control que ha tenido del tema migratorio, en donde él dice que doblegó al gobierno de México para que desplegara 28,000 tropas a la frontera al fin de frenar el flujo migratorio, y que obligó a aceptar el programa Quédate en México, cosa que en parte es verídico, pero no se especifica el por qué y cuál es la razón por la cual México accedió, para no entrar en una guerra comercial que hubiera afectado tanto a Estados Unidos como a México. Aquí también dice que la relación bilateral, palabras de Trump, dice que la relación bilateral con el vecino del sur funcionó perfectamente cuando se hacía lo que él ordenaba, fuera en materia de inmigración o en la de negociación del acuerdo comercial. Aquí recordemos que al final de cuentas no se construyó el muro, no se amplió, se hicieron pruebas ahí, se ha de haber gastado bastante dinero, pero no se amplió. Y en cuestión del acuerdo del Tratado de Libre Comercio, se hace días antes en que tome posesión el gobierno de López Obrador, e incluso que el equipo de López Obrador tiene que llegar y reestructurar ciertas partes que ya estaban comprometidas. Quizás hubiese sido en el viejo gobierno, donde Enrique Peña Nieto hubiera tomado todas las decisiones, hubiera sido más favorable hacia Estados Unidos, pero no lo fue así. Y aquí tendremos que hablar en otra ocasión de lo que es el Tratado de Libre Comercio, para ver cómo, si bien es cierto que al día de hoy inclusive el gobierno de la 4T habla de las cosas positivas de este acuerdo comercial, la realidad es que desde que se firma la primera versión, siempre el que ha salido perjudicado ha sido México. Entonces sí tendría que reestructurarse, buscarse la manera de no depender de manera tan directa de Estados Unidos, pero digamos, ese es otro tema, pero que tiene que ver con parte de la migración. Este Tratado de Libre Comercio, allá en el 1994, que es el que empieza la desmantelación de nuestro campo, de nuestro agro. Bueno, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Aquí continúa esto diciendo que de hecho el control de los flujos migratorios ha sido la prioridad del gobierno actual de Estados Unidos en la relación con México, la relación bilateral, aunque incluyen un amplio abanico de temas comerciales, de seguridad, lucha antinarcóticos, asuntos ambientales y más, ha sido definida por el tema migratorio, en gran medida por la disputa electoral del último año y como consecuencia directa de la estrategia de Trump de colocar ese asunto al centro de la contienda. O sea, como exactamente lo que decía, en lugar de enfocarse a atender los problemas que realmente afectan a Estados Unidos, se van contra el que no se puede defender, que son los migrantes. Aquí también hablan de qué es lo que pasaría si Donald Trump llegase a la presidencia. Algunos atribuyen a las declaraciones y amenazas antiinmigrantes más extremas de Trump a la lógica electoral. Y aquí es donde viene
Lo interesante de esto y poco alentador que dice, pero otros advierten que se han elaborado algunos planes detallados para cerrar la frontera entre los flujos migratorios y suspender algunas de las medidas, ya de por sí restrictivas, para solicitar el asilo sin importar que éstas violen la ley nacional e internacional. Aún, recuerdan que medidas tan extremas como arrancar de los brazos de sus padres a 5,000 niños fueron implementadas durante su presidencia. Eso recordemos, ese fue un escándalo, y que son de las cosas que llega a ser este tipo, ¿no? Aquí nos hablan que igual también el arquitecto de esta medida contra las familias fue el asesor Stephen Miller, quien cuando estaba en Casa Blanca de Trump proponía que el gobierno sacara a todos los niños indocumentados de las escuelas. Eso fue un reporte que apareció en el New Yorker. Pues ahí es lo que hablan de cómo realmente quieren sacar a 11 millones de indocumentados, la mayoría de ellos pues mexicanos. Para Trump y sus estrategas, el tema migratorio es su mejor carta en la contienda, lo cual es lamentable porque Estados Unidos tiene bastantes problemas y que no son los migrantes. Al contrario, los migrantes son los que ayudan a que la economía en gran parte no colapse y continúe así gracias a la mano de obra tan barata que obtienen de ellos. Cierran este artículo diciendo que las constantes acusaciones contra migrantes de Trump y su equipo han generado más crímenes de odio y amenazas de muerte y otros actos de intimidación, no solo contra los inmigrantes, sino sus defensores en varias partes del país, creando nuevos conflictos previamente inexistentes a lo largo de la frontera, pero también en pueblos como en Ohio, Colorado y Florida. Y eso es antes de que él llegue a la Casa Blanca, que también es aquí lo que he dicho, ¿no? Como más allá de las políticas que se pudiesen implementar, que ya son bastante agresivas contra los migrantes, independientemente de quién sea, es este odio que se crea por fuera, que es el que más daño causa a los migrantes. Bueno, pues en otra historia aquí de la Tribuna Hispana, presentan: Trump sigue destilando odio y amenazas contra los migrantes. Y pues aquí nos dice que habla de las declaraciones que ha dado Donald Trump, con las de que nada de esto tiene que ver con Haití ni con nada más, simplemente no funciona. Habla del sistema, se tiene que sacar a la gente y tiene que llevarla de regreso a su propio país. Eso es lo que dijo Donald Trump en una entrevista que le hicieron en News Nation el 2 de octubre. Aquí habló también de los proyectos que trae, como el negar el TPS a los migrantes. De por sí ya se redujo quienes pueden aspirar a ellos. Él está planeando el negárselos. El TPS, para los que no saben, ese es un permiso de un estatus de protección temporal, el cual se le da a algunos personas, ¿no? Que algunos migrantes, ya sea que estén por entrar o que hayan entrado indocumentadamente a Estados Unidos, en una protección temporal para que puedan buscar una medida para poder revisar y solucionar su problema migratorio. Entre ellos están los de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Se han retirado este año Cuba y Haití, que eran de los que principalmente recibían, y así como Venezuela también. El día de hoy no, son menos, es para migrantes que llegan a Estados Unidos en un número muy pequeño, pero también que vienen de lugares en donde realmente hay unos problemas muy, muy grandes. Aquí se habla que de cientos de miles de migrantes haitianos han llegado a Estados Unidos en los últimos años. Aproximadamente se cree que son 852,000 los cuales ya viven ahí, y al menos 15,000 se han trasladado a el estado de Springfield, que es donde habló Donald Trump, y donde recordemos que dijo que de estos haitianos eran los que se comían a las mascotas, ¿no? Y que después resultó que era falso, pero ya había hecho un gran escándalo. Hay otras personas, como el gobernador de Ohio, Mike DeWine, quien dice que los migrantes han ayudado a cubrir puestos de trabajo y han contribuido al estado de diversas maneras. Pero aquí es donde se contraponen el peso de las voces. Mientras Donald Trump, una persona carismática con su público, al que muchos lo sigue con este mensaje de odio, personajes como el gobernador pasan a ser irrelevantes, aunque estén diciendo algo que es real. Otro de los temores que se tiene es que la policía sería una nueva migra. Es algo que ya se ha hablado por mucho tiempo. Hay unos policías que no aceptarían, diciendo que pues no se les paga para eso, no se les ha capacitado, pidiendo incluso a lo mejor hasta un aumento de sueldo
por cubrir más funciones de las que les toca, pero hay otros que felizmente lo harían y que ya lo están haciendo, aunque la ley no se los permita. Aquí hablan de que el esfuerzo de la deportación dependería en parte de las fuerzas del orden locales, las que están familiarizadas con los migrantes, es lo que dijo Trump. O sea, les está poniendo ese peso encima. De todo esto, aquí de los artículos que hemos revisado y esto, el problema de Donald Trump, aparte de su discurso, es que sabemos que dice muchas mentiras, pero esta parte de que él se cree mayor, se cree supremo a los migrantes, que cree que la raza blanca es suprema, que realmente cree que los migrantes en general, no solamente los indocumentados, los migrantes en general contaminan la sangre, son los mismos discursos que se utilizaron en la Alemania nazi, los que llevaron a ese genocidio. Sabemos cómo actúa Donald Trump, sí hemos visto las políticas migratorias que implementa, la presión económica que ejerce en el mundo, que no es diferente a la tan diferente en fondo a la de los demócratas, pero en el discurso. Y lo que esto genera es un odio de las personas que al no tener una conciencia de realmente lo que implica la migración, viene este gran problema, que vienen a atacar a gente que lo único que está haciendo es intentando salir adelante, y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Esto es parte del contexto de cómo vemos nosotros que no cambiaría independientemente de quién llegue a la presidencia, ya sea Kamala Harris o Donald Trump, en cuestión de las medidas de fondo, pero sí hay un impulso hacia la generación del odio, esta xenofobia, en la cual afectaría no solamente a los migrantes indocumentados, sino a todo tipo de personas que no se vean, por así que pues que no sean de raza blanca, ¿no? Irían sobre negros, sobre cualquier tipo de migrante, independientemente si tienen o no tienen papeles. Es algo para que tendremos que estar revisando. No creemos que vaya a llegar a la presidencia, pero igual en este ámbito del contexto imperialista de Estados Unidos, hay muchos intereses que no se ven, que están atrás de cada uno de estos candidatos y que son al final de cuentas los que decidirán quién llega a la presidencia. Bueno, por mi parte este día es todo. Como siempre les pedimos que nos apoyen dándole like al video, suscribiéndose en dado caso de que no estén y compartiendo con sus conocidos. Muchas gracias y hasta la próxima.